Para continuar, tenemos ahora a continuación dos elementos fundamentales de la génesis de la depresión y de esa pérdida. En este primer momento tenemos algo que se llama el psicotraumatismo infantil, que es definido como un golpe, un momento, una vivencia infantil, valga la pena la redundancia, de, por ejemplo, sentirse abandonado, ser maltratado, sentirse maltratado, o incluso estamos hablando del abuso sexual. Entonces, eso lo tenemos en un primer momento. Eso es el psicotraumatismo infantil. Viene dado en la infancia y puede ser representado por el abandono, por violencia sexual y por el maltrato. En el segundo momento importante tenemos el choque emocional. Entonces, ¿qué tenemos que es el choque emocional? Es la caída de una ilusión narcisista, pero esta caída es vivida y se produce cuando ya en una etapa adulta la persona o el individuo vive elementos como una infidelidad de golpe, algo sorpresivo que no se espera, el duelo imperioso de algún familiar y que le resulta muy doloroso. Entonces, ojo, tenemos que tener en cuenta y diferenciar estas dos aristas importantes, ¿sí? Que una de ellas, ¿sí?, se nos presenta como el psicotraumatismo infantil, que es un choque en temprana edad, que puede ser el maltrato, el abandono, mientras que tenemos el choque emocional que se produce absolutamente en la etapa adulta. Y este choque puede ser dado también sorpresivamente por la pérdida de un ser querido o incluso, como ejemplo, por una infidelidad también sorpresiva. Continuando con esto, hay algunas conmociones que hacen estremecer el yo del futuro deprimido. Entonces nos dice lo que les venía diciendo: el psicotraumatismo ocurrido antes de los 16 años, el psicotraumatismo infantil, cuyo violento impacto removió los cimientos de una psique aún en gestación. Luego, la otra conmoción, que es el choque emocional, que es una conmoción ocurrida mucho más tarde en la etapa adulta, en la edad adulta, cuyo impacto, de hecho, ha hecho perder al sujeto su ilusión de omnipotencia, la ilusión de que lo compensaba. Entonces, lo que les venía comentando, ambos sucesos ocurren en dos fases importantes del desarrollo vital de la persona, uno en la infancia, otra un poco más en la adultez, y esto es lo que finalmente, al unificar estos dos choques, generan la pérdida de la ilusión de omnipotencia y de todo poder de ver la persona. Entonces, ojo con esto, tanto el psicotraumatismo infantil como el choque emocional se pueden dar de un solo golpe, o sea, en una sola ocasión, o pueden presentarse en un elemento que se llama microtraumatismo, es decir, pequeños golpes que se van acumulando, por decirlo de alguna manera, y van generando el mismo quiebre en esta ilusión de ser todopoderosos. Entonces aquí nos menciona el doctor Nacio, tanto el psicotraumatismo como en el choque emocional, el impacto en el sujeto puede producirse en una sola vez, de manera súbita y masiva, o bien en una serie de microimpactos que poco a poco crean un estado de hipersensibilidad ante la más leve frustración. Entonces,
a lo que les estaba comentando de los microimpactos y los microtraumatismos. El doctor Nacio nos dice que gracias a su experiencia se da cuenta que poco a poco, tanto un único impacto como acumulación de pequeños impactos sumados unos con otros pueden producir la misma conmoción. Entonces, en términos generales, así sea una sola vez de forma masiva, gracias colega, o en múltiples ocasiones, en pequeñas microocasiones, pueden generar el mismo impacto.